Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Bien, hemos tenido dos semanas donde hemos visto aspectos en cuanto al matrimonio. Muchas veces son detalles que nos traen recuerdos, detalles graciosos, que a veces en la práctica uno dice, cuando ocurre puede que causa gracia, pero también puede causar amargura, pero pasan los años y uno dice, ¿por esto me amargué? ¿Le ha pasado? ¿No? Después de 20 años, ¿por esto me amargué? Era tan simple, no era para amargarse, ¿no? Pero la vida nos enseña, la vida nos instruye. Lógicamente, si estamos en las manos del Señor, con mucha más razón, aprendemos, ¿verdad? Bajo la guía del Espíritu Santo. Hoy entramos a un tema también, diría yo, mucho más delicado. ¿Por qué? Porque últimamente se está viendo que muchos padres tienen conflictos o fuertes conflictos con los hijos. O los hijos, muchas veces influenciados por los amiguitos o por familiares también, tienen reacciones incorrectas hacia sus padres. Y eso causa bastante preocupación, causa bastante alarma. Pero lo que vamos a ver a partir de hoy es un tema muy importante en cuanto a formar el carácter. ¿Y qué es el carácter? Antes de ver algunos versículos, ¿qué es el carácter? Bueno, el carácter es el conjunto de rasgos, cualidades, circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar o la manera de actuar de una persona o una colectividad y por los que se distingue de las demás. Hay otra pregunta. ¿Qué es el carácter cristiano? El carácter se define como la fuerza del valor moral. Y este estudioso A.W. Tozer, él dijo lo siguiente, él describió el carácter como la excelencia de los seres morales. Y él decía lo siguiente, así como la excelencia del oro es su pureza y la excelencia del arte es su belleza, la excelencia del hombre es su carácter. Interesante, ¿verdad? Pero también él decía, las personas con carácter se destacan por su honestidad, se destacan por su ética y se destacan también por su amabilidad. Él aumenta diciendo, descripciones como hombre de principios y mujer íntegra son declaraciones de carácter. Luego él concluye diciendo, la falta de carácter es una falta moral y las personas que no tienen carácter se comportan de manera deshonesta, sin ética y con poco amor. Por lo tanto, el carácter de una persona es el resultado de su actitud, sus pensamientos, sus intenciones, sus deseos y sus acciones. Está bien recordar que el carácter se mide por la actitud general, no por algunas acciones concretas. Hay que mirar la vida en su conjunto. Por ejemplo, el rey David era un hombre de buen carácter. La Biblia nos habla de que David era un hombre de buen carácter. Todos hemos leído acerca de David en el libro de 1 Samuel, aunque pecó a veces. Dios lo dice, también esos detalles en 2 Samuel. Pero también la Biblia nos presenta un rey Acab. Este rey Acab actuó con nobleza una vez, pero en 1 Reyes encontramos que siguió siendo un hombre de mal carácter general. Hay varias personas que nos presenta la Biblia, que son descritas con carácter noble. La Biblia nos presenta a Ruth, la Biblia nos presenta a Anani, la Biblia nos presenta al mismo rey David, pero también nos presenta al gran Job. Y la vida de estos personajes se distinguieron por una persistente conducta moral. El carácter, entonces, es influenciado y desarrollado por nuestras decisiones. Por ejemplo, en la Biblia encontramos
a un joven Daniel. Y Daniel decidió no contaminarse en Babilonia. Fue una decisión muy importante en Daniel capítulo 1, versículo 8. Y esa decisión piadosa fue un paso importante para la formación de ese carácter intachable de este joven. Fue importante en su vida. Podemos ver que el carácter, asimismo, influye en nuestras decisiones. Por ejemplo, el autor de Proverbios, en el capítulo 11, y se lo menciono así rápido, porque después vamos a ahondar en el estudio de la Escritura, pero el autor de Proverbios, en capítulo 11, dice lo siguiente: la integridad de los rectos los encaminará. Le repito eso: la integridad de los rectos los encaminará. Pero también el carácter nos ayudará a resistir las tormentas que podemos enfrentar en la vida y nos mantendrá también alejados del pecado. Y en el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 10, en el versículo 9, el Señor dice: el que camina en integridad anda confiado. Importante lo que dice el Señor. Entonces, el propósito del Señor es desarrollar el carácter en nosotros. Y el Señor es bien directo. El Señor dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Dios desea que nosotros permitamos que Él desarrolle ese carácter en nosotros, según Proverbios 17:3. Entonces, el carácter piadoso es el resultado de la obra de la santificación del Espíritu Santo en nuestra vida. El carácter del creyente es una manifestación constante de Jesús en su vida. Es la pureza de corazón que Dios da y que se convierte en pureza en la acción. Dios a veces usa las pruebas para fortalecer el carácter. Es por eso que el autor de Romanos dice lo siguiente: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. En Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4. Pero también el Señor se alegra cuando sus hijos desarrollan su carácter. Porque la Escritura dice: tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. En 1 Crónicas 29, 17. Es por eso que en la Biblia encontramos esta pregunta: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? La respuesta que da Dios es: el que anda en integridad y hace justicia y a la verdad en su corazón. Entonces podemos desarrollar el carácter. Primero, controlando nuestros pensamientos. Segundo, poniendo en práctica las buenas acciones. Tercero, guardando nuestros corazones. Y cuarto, rodeándonos de las buenas compañías. Encontré una frase muy interesante que dice lo siguiente: los hombres y las mujeres de buen carácter serán un buen ejemplo para que otros lo sigan. Y su buena fama se hará notar. Pero la pregunta es, la más importante es, en cuanto a nosotros como padres, ¿a quiénes debemos ser de buen ejemplo? ¿A quiénes? A nuestros hijos. A nuestros hijos. Entonces, ahora sí, busque por favor 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 14 y 15. En los grupos de conexión, cuando entren a esta segunda sesión, este es el versículo que van a encontrar, el versículo principal de la segunda sesión. Y vamos a
a profundizar este versículo en esta noche. Y voy a ser breve también porque de aquí me parece que los jóvenes tienen entrenamiento, ¿verdad? Sí, hoy día. Bien. Sí, ellos, aparte de ejercitarse para la piedad, también se ejercitan físicamente. Qué bueno, ¿verdad? Bien. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice capítulo 3 de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Repetimos el versículo, lo leo nuevamente, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Pablo le está hablando acá a Timoteo, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, no desde su juventud, sino desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y curiosamente, el versículo 16, aunque no es el versículo que vamos a estudiar en esta noche, pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo primero que vamos a encontrar acá, hermano, hermana, hermano papá, hermana mamá, y también los hijos, Dios dice lo siguiente, tú debes permanecer fiel. Eso es lo primerito que encontramos acá. Tú debes permanecer fiel. Y cuando acá en la Biblia encontramos, pero persiste tú en lo que has aprendido, prácticamente Dios nos está diciendo que permanezcamos firmes, que debemos seguir creyendo. Por eso Dios dice, pero persiste. Tú como padre, persiste. Tú como madre, persiste. Porque tus hijos te están observando. Te están observando. Nuestros hijos nos observan las 24 horas. Hasta cuando roncamos, ellos están ahí observando. Podemos estar durmiendo nosotros, pero ellos están ahí observándonos. Están observándonos. Somos, como menciona Pablo, cartas abiertas. Así como somos cartas abiertas al mundo, somos también cartas abiertas para nuestros hijos. Y si queremos formar el carácter de Jesús en ellos, no debemos descuidarnos. Tenemos que permanecer fiel para que se forme el carácter de Cristo en ellos. Ellos van a seguir su ejemplo. Pero curiosamente, acá el versículo 14 empieza con una palabrita, pero, ¿no? Porque acá dice, versículo 14, pero, luego dice persiste, ¿no? Pero esta palabra pero se introduce en un contraste con los malos hombres del versículo anterior. Y nuestros hijos no están libres de las malas orientaciones. Hasta de nuestra propia familia pueden venir las malas orientaciones. Por eso que nosotros tenemos que instruir permanentemente. Hay que permanecer firme, instruyéndonos nosotros, pero también instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros hijos están rodeados. Usted los está instruyendo en casa, pero cuando llegan al colegio se van a encontrar con niños que no conocen a Jesús. Niños que en el colegio hablan groserías, entran sin ningún problema en la pornografía, entran otras cosas, y nuestros hijos están propensos a aprender lo incorrecto. Yo recuerdo cuando una de mis hijas, por algunas situaciones que se nos presentó, tuvimos que cambiarlas de colegio, no porque el colegio acá sea pésimo, sino se presentaron una situación económica alarmante en nuestra familia y tuvimos que cambiarlas así urgentemente a un colegio estatal. Y acá a los niños de este colegio, hermanos, les enseñan valores. Todos los días leen la Biblia,
todos los días los niños reciben instrucción, aparte de sus materias, reciben instrucción de lo que le agrada y no le agrada a Dios. Pero cuando una de mis hijas llegó a este colegio, estaba sacando su lonchera y cuando iba a comer su lonchera, vino un muchacho y le robó su lonchera. Le robó. Eso jamás lo había experimentado ninguna de mis hijas. Fue muy triste. Pero era una realidad que ellas estaban experimentando. Fue un momento en el cual fue muy duro, sí, pero ellas, gracias a Dios, por la instrucción bíblica, se mantuvieron firmes. Y en vez de decir, ojalá te fulmine Dios, ojalá te mueras, ¿no? Más bien comenzaron a orar para que ese niño tuviera la oportunidad de conocer a Cristo. No sabemos quién era, no sabíamos, pero estaban ellas intercediendo para que él tenga un encuentro con el Señor. Lo que hace el mundo es cobrar venganza. Eso es lo típico en el mundo. En el mundo la gente soluciona sus problemas con pleitos, con broncas, ¿verdad? Pero en el Señor uno intercede. Y acá nuestros hijos no están libres de las malas orientaciones, de los malos consejos. A veces en el colegio les enseñan por primera vez el robo y les insisten, mira, no se va a dar cuenta, toma el borrador, no se va a dar cuenta, o toma esto y no se va a dar cuenta, o toma este objeto, borra su nombre y nunca se dará cuenta. Pero ellos saben que Dios lo sabe todo, por la misma instrucción bíblica. Andan bajo el temor de Dios y ellos deciden decir no a lo que no agrada a Dios. Es por eso que Pablo le dice acá, pero, porque hay malos hombres que están instruyendo incorrectamente a sus hijos. Les están permitiendo que hagan lo que quieran y que se comporten como quieran, pero estos hijos van a intentar influenciar negativamente en la vida de nuestros hijos. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Mientras que los malos hombres, hermanos, avanzan hacia el mal, o sea, avanzan de mal en peor, más bien se le exhorta a Timoteo a persistir en lo que ha aprendido. ¿Qué ha aprendido de la palabra de Dios? Entonces, mientras que los hombres avanzan de mal en peor, Timoteo está avanzando para glorificar a Dios todos los días de su vida. Y eso requiere decisiones firmes. Y nuestros hijos van a tomar decisiones por la instrucción que le vamos a dar, por el consejo que le vamos a dar basado en la palabra de Dios. Y para Pablo era importante instruir a su hijo espiritual, a Timoteo, porque ya Pablo ya era anciano, según el dato que nos da este mismo libro en el capítulo 4, versículo 6. Ya Pablo estaba muy anciano y ya estaba también a poco tiempo de morir. Pero desde la parte de la gramática, esta palabra, pero persiste tú, está en modo imperativo, pero en el tiempo presente. O sea, en este caso da la idea de estar continuamente persistiendo. Estar continuamente persistiendo. O sea que no hay que descuidarnos por ningún momento de la instrucción en el corazón de nuestros hijos. Es por eso que la Biblia se identifica de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces no basta sencillamente aprender la verdad, hay que persistir en ella. No solamente
hay que aprender el versículo de memoria, sino que hay que vivir la palabra de Dios. Hay que vivirla, hay que practicarla. Hay un versículo muy interesante que dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Pero aprovechando que estamos en 2 Timoteo, busque usted 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén. Qué importante es pasar tiempo con nuestros hijos, instruyéndoles en la palabra de Dios para que ellos aprendan a guardarla en su corazón. Y Pablo le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y qué importante que un día nuestros hijos digan: a mí mi papá me enseñó a retener la palabra de Dios en mi corazón, y a vivirla, a practicarla, a persistir en ella. Y cuando venían los malos consejeros, yo me mantenía firme en la voluntad de Dios. No cedí a nada que ofendiera a Dios. Qué hermoso cuando un hijo dice: ¿y quién te instruyó? Mi papá y mi mamá. Y ellos instruyeron a su hijo para que él ande en el carácter de Cristo. Busque Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14, retrocede un poquitito. Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, versículo 14. Dice así la palabra de Dios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otra parte, Pablo dice que ya deberían ser maestros de la palabra, ya deberían ingerir alimento sólido, pero ¿cómo es posible que todavía tengan necesidad de leche? Muchas veces nuestros hijos no crecen espiritualmente porque no les hemos instruido en la palabra de Dios. Y muchas veces tendemos a echarle la culpa al maestro de la escuela dominical, o a la iglesia, a la denominación. Le echamos la culpa al pastor. Lo mismo ocurre en el colegio. Muchos padres culpan al colegio porque el hijo tiene conductas inapropiadas, cuando en realidad la responsabilidad es de los padres. De los padres. Y es por eso que vemos tantos jóvenes metidos en líos delicados, tantos jóvenes viviendo de malos ejemplos, viviendo bajo consejos de gente extraña que jamás les desea el bien, sino que les llevan a tomar decisiones que le están destruyendo la vida. Y nuestros hijos se van a mantener firmes cuando les hayamos instruido con la palabra de Dios. Hay otro versículo importante, déjeme leer lo que dice lo siguiente: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En Hebreos 13, 9. Pero la Biblia dice también, y es una advertencia: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esto sí es bien delicado, ¿eh? Repito, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Eso está en 2 Juan capítulo 1, versículo 9. Acá está apuntando hacia la doctrina, hacia la sana doctrina. Usted sabe que por todos lados hay falsos maestros, pero también dentro del contexto familiar, muchas veces los hijos tienen conductas tan vergonzosas
que a ellos no les afecta y no les interesa pecar, no les interesa zambullirse en lo más profundo y asqueroso del pecado, no les interesa si a Dios le afecta o le ofende, no les interesa. Entonces surge la pregunta: ¿eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? Porque acá dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Por supuesto, aquí no estamos para juzgar, no tiene a Dios, sí tiene a Dios. Pero el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Y es triste cuando nuestros hijos desde muy pequeños no se les ha formado en el carácter de Cristo. Pero también, primero hemos visto, tú debes permanecer fiel, o sea, tú debes persistir, tienes que mantenerte firme, debes seguir creyendo, debes estar continuamente persistiendo. Pero en segundo lugar, tú sabes de quién has aprendido. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Primero le dice: tú debes permanecer fiel, Timoteo. Tienes que ser un hombre de carácter, tú tienes que resplandecer en tu vida el carácter de Cristo. Toda decisión que tomes en tu vida tiene que ser para la gloria de Dios. Pero segundo, Timoteo, tú sabes de quién has aprendido. Porque el versículo dice: sabiendo de quién has aprendido. Y Pablo aquí enfatiza la fuente de la enseñanza, que es las Sagradas Escrituras, que más adelante él menciona en el versículo 15. Y luego Pablo va a mencionar a sus maestros de Timoteo. ¿Quiénes fueron sus maestros de Timoteo? Fueron su abuela, también menciona su madre, que le enseñó por medio de las Escrituras. Luego Pablo mismo, por inspiración del Espíritu Santo, y también las Escrituras mismas. La autoridad de ellas es lo que aseguraba a Timoteo que las cosas que había aprendido eran ciertas. Pero también, ¿por qué Timoteo estaba seguro que eran ciertas? Porque su mamá lo vivía. Su mamá vivía la palabra de Dios. Su abuela vivía la palabra de Dios. Pablo vivía la palabra de Dios. Y Timoteo entendió que sí, vivir la palabra de Dios es la mejor garantía de mantenerse firme que escuchar consejos extraños, que seguir malos consejos, que vivir malos consejos que van a ofender la santidad de Dios. Entonces, el único resguardo contra el error es el estar constantemente ocupado en el estudio insistente de la palabra de Dios, pero también en la promoción de la verdad. Hay que persistir en ella. Y alguien escribió en una oportunidad lo siguiente: feliz el niño instruido en las Sagradas Escrituras por sus padres desde temprano en su vida. A veces yo entro a saludar, todos los días que llego entro a saludar a la directora del colegio y a veces me quedo impresionado porque ella se preocupa bastante que los niños reciban, aparte de los textos que exige el Ministerio de Educación, pero ella se preocupa bastante que los niños también reciban una contundente instrucción espiritual. Y hace poco estuvieron vendiendo, obsequiaron a los niños este gran libro cristiano, El Progreso del Peregrino. Y yo le digo, no sabía, que estaban obsequiando este libro. Ese es un clásico. Y este libro lo han obsequiado a todos los niños del colegio, El Progreso del Peregrino. Interesante. También hay otros libros cristianos que llegan a las manos de los niños. En su momento también se ha honrado a los abuelitos. Se celebró el Día del Abuelo acá, y a cada abuelito se le obsequió un Nuevo Testamento, con letras accesibles a sus ojos. Y ellos se sintieron muy honrados de recibir la palabra de Dios, pero a la vez ellos eran testigos cómo sus hijos eran instruidos en la palabra de Dios. Y qué hermoso. Por eso, feliz el niño instruido en las Sagradas Escrituras por sus padres
desde temprano en su vida. Tercero, tú sabes desde la niñez. O tú lo sabes, Timoteo, desde la niñez. Porque versículo 15, ¿qué dice? No, volvamos a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, hermanos. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra niñez es una palabra griega que es brepos. Y esta palabra brepos es muy interesante porque se aplica al niño o al infante todavía no nacido. Es por eso que nosotros estamos en contra del aborto, porque a la luz de la palabra de Dios, el aborto es un homicidio, porque es matar a un niño o a un infante dentro del vientre de su madre. Pero también la misma palabra griega brepo también se aplica al niño ya nacido. Entonces, por eso que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora, cuando acá dice las sagradas escrituras, quiere decir que son sagradas porque están inspiradas. Y la frase griega aquí es hiera grammata, o sea, sagradas letras. Mientras que en el versículo siguiente es grafe teneustos, o sea, escritura inspirada. Cuando nosotros estamos capacitando a nuestros hijos con las sagradas escrituras, prácticamente estamos sembrando en su corazón las sagradas letras de Dios. Estamos introduciendo en su corazón la palabra de Dios, la voluntad de Dios, para que ellos vivan siempre bajo el temor del Altísimo. De tal manera que, ¿qué le está dando usted a su hijo? ¿Qué le está dando? Muchos padres, con el fin de que sus hijos, entre comillas, los dejen tranquilos, lo dejen en paz, les compran un celular. Les compran un celular. Ahí está tu celular, no fastidies, ahí está. Déjame en paz, toma tu celular. Y ahí está el niño. Y el papá no sabe qué está mirando. Y todavía un celular con internet, más peligroso todavía. Más peligroso. Porque el internet, el niño tiene acceso a asuntos peligrosos. Cada vez aumenta más la desaparición de niñas, la desaparición de niños. ¿Por qué? Porque gente mala los contacta. Usted sabe que hace poco, hará 2 meses, contactaron a un niño. Todo comenzó con un juego, esos jueguitos de guerrita, esos jueguitos. Y lo contactó una persona haciéndose pasar por la edad de él. Y ahí lo engañó al muchacho y a escondidas logró que salga de su casa. Pero el papá felizmente había detectado. Y el papá fue con la policía. Y el papá se hizo pasar por el hijo. Y el papá fue con la policía. La policía, bueno, sabe cómo su estrategia. Se escondió la policía. Y el papá, y le dijo en tal lugar, etcétera. Y llegó el momento y el papá sabía que ese era el hombre y lo atraparon. Y cuando llegaron a su guarida, o sea, a su casa, a su centro de operaciones, resultó ser un pedófilo. Pero el responsable era el papá. El papá era el responsable, porque no estaba ahí vigilando. Hasta las justas se dio cuenta. Hasta las justas. Pero ya muchos niños han desaparecido y hasta ahora no los encuentran. Y no solamente niños, adolescentes, niñas adolescentes desaparecen. ¿Por qué? Porque entran al internet, les hacen promesas y cuando las captan se las llevan. Y ahí están los padres desesperados, pidiendo a la policía que los encuentre, clamando a la policía.
y muchos ya no han regresado a casa. Tanto adolescentes, bueno, son niños prácticamente, tanto niños y niñas, y hasta ahora no han vuelto a casa. Algunos los he encontrado, pero lamentablemente muertos. Usted sabe que existe la trata de personas, y muchas veces los pedófilos pagan grandes sumas de dinero para tener sexo con niños, sexo con niñas, sexo con adolescentes. Y por eso que se ve tanta desaparición de niños, niñas y adolescentes. Pero el papá le dice, toma el celular, no molestes, ahí está, diviértate, déjame en paz. Ya, ahí está tu tablet, no fastidies. Ahí está tu laptop, ya. Ah, ya, con esto ya me libero de ti. Y cuando son adolescentes hay que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque ya saben cómo entrar fácilmente a la pornografía. Y su mente se va ensuciando, su mente se va contaminando, su mente se va llenando de basura. Y acá Pablo le dice, tú sabes desde la niñez, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, ¿qué le está dando a su hijo? No, pero pastor, yo no le compro, pastor, celular, ¿ah? Tampoco le he dado su tablet. En la casa hay una computadora, sí, estamos ahí observando. ¿Seguro? Sí, sí. Ay. Pero no le prohíbe ver la televisión. Bueno, la televisión también requiere una disciplina. Y a veces le permiten al hijo ver programas basura. Yo con honestidad le digo, hermanos, y acá están mis hijas testigos, cuando ellas eran pequeñitas, yo no les permitía ver este programa de Esto es Guerra, el otro parecido, ¿cómo se llamaba el otro programa parecido? Combate. ¿Por qué? Y más me indignó un día porque mostraron la foto de Abimael Guzmán. ¿Quién fue Abimael Guzmán? No me digas que eres de izquierda caviar, ¿ah? Mi héroe, van a ser algunos. ¿Ah? ¿Quién fue Abimael Guzmán? Un terrorista, el mayor genocida que tuvo el Perú, ¿no? ¿Ya? ¿Pero qué dijeron estos señores de Esto es Guerra o Combate? Miguel Grau. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! No podían identificar el rostro de Andrés Avelino Cáceres. No sabían, le mostraron el retrato de Francisco Bolognesi. No sabían quién era. Y cuando le decían, canta el himno nacional, en vez de decir, antes niegue sus luces, decían, y Blancanieves sus luces. O sea, ¡qué vergüenza! Y eso están viendo los niños. Por otra parte, se ven actos de enamoramiento, ¿no? Mucha sensualidad. Se ve permanente fornicación porque sutano está conviviendo con sutana, luego pelean, pero del mismo grupo se enamora de otra y la ex está ahí mirando, pero ya está conviviendo con la otra. O sea, todo eso ven nuestros hijos. Y muchos adolescentes y jóvenes los tienen como modelos de vida. Y esto los padres están permitiendo que sus hijos vean. Lamentablemente, eso está ocurriendo. Y lamentablemente, claro, uno dice, mi hijo es así por culpa de la televisión. No. La responsabilidad es de los padres. Ya sabemos que el asunto de las comunicaciones en el Perú es denigrante, es vergonzoso. Tiene a la gente sumergida en la ignorancia. No quiero decir una palabra que mencionó este viejito que ya falleció, Marco Aurelio de Negri, pero él solamente dijo que en Argentina, perdón, que en Perú se le llama televisión basura o programa basura, pero en Argentina se le llama televisión vómito o programa vómito. Usted sabe que Marco Aurelio de Negri fue un hombre muy culto.
Tanto así que en una oportunidad el Congreso lanzó un libro, presentó un libro del Fondo de la Editorial del Congreso de la República sobre Haya de la Torre. Y él tan solamente revisó, porque era un hombre devorador, él devoraba los libros. Y al mediodía ya se había leído la mitad del libro, era un libro así de este grosor. Se había leído la mitad y le había encontrado más de 2000 errores ortográficos. Y él renegaba, se le salía el hígado al viejito y lo volvía a meter. Y él dice, ¿cómo es posible el Congreso de la República, la máxima representación del país, pudiendo contratar a estos expertos que vigilan que la ortografía, etcétera, esté bien? El asunto es, hermanos, ¿usted qué le está dando a su hijo? ¿Las sagradas letras o le deja que agarre cualquier basura? Porque dice Pablo a Timoteo que estas sagradas letras o esta sagrada escritura te pueden hacer sabio. Te pueden hacer sabio. ¿Dónde uno encuentra la sabiduría? En la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Dónde pueden desarrollar nuestros hijos? ¿O dónde pueden encontrar la formación de su carácter que les va a ayudar a tomar buenas decisiones? En las sagradas escrituras, en la bendita palabra de Dios. ¿Y quién debe instruirle a su hijo en la palabra de Dios? Los padres. No el pastor, no la maestra de escuela dominical. Nuestros hijos están con la maestra de escuela dominical los domingos, máximo 2 horitas, ya pónganle 1 hora y media. Y de ahí no la ven hasta el siguiente domingo. Con quien más pasa el tiempo es con su papá y su mamá. Dios desea que los padres, pero también los hijos, tengan la actitud de los de Berea. Porque la Biblia dice que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto están predicando estos señores, vamos a ver si es cierto. Y ellos con bastante diligencia buscaban, analizaban, escudriñaban para ver si estas cosas que enseñaban eran ciertas y corroboraban que sí eran ciertas. En Hechos 17:11. Es por eso que la Biblia dice algo muy hermoso. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo 19, versículo 8. Pero también dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Entonces Timoteo, mis hermanos, era un joven al cual Pablo había llevado a los pies de Jesús. Y muchas veces Pablo le llamaba amado hijo, pero también Pablo le llamaba verdadero hijo en la fe. Yo creo que todo padre, porque Pablo le llamaba hijo, pero era su hijo espiritual, lo había ganado para Cristo, pero al menos todo padre, ¿cuánto quisiera decirle a su hijo? Hijo, me da gusto que seas un verdadero hijo en la fe. Yo creo que es el anhelo de todo padre y toda madre. Pero aún siendo él quien le predica el evangelio, en este caso Pablo, las buenas nuevas de salvación, destaca la ventaja que Timoteo había tenido, quizás como él mismo, el haber sido instruido por su mamá y por su abuela en cuanto a la palabra de Dios, desde niño. Y aquel cimiento, aquel fundamento formado en él por estas dos mujeres de Dios, fue fundamental a la medida que Timoteo iba creciendo. Tanto así que más adelante es ganado por Pablo para el Señor y luego Dios mismo lo llama al ministerio para que sea un pastor. Lógicamente nosotros no esperamos que nuestros hijos sean pastores,
misioneras, pero qué hermoso sería. Pero acá lo importante es que nuestros hijos sean formados en el carácter de Cristo, que en su vida se note el carácter del Señor, que ellos tengan la fortaleza espiritual de decir no a lo indebido, no a la fornicación, no a la mentira, no al robo, y el día que sean profesionales, no a la corrupción. Es por eso que como país estamos decepcionados de los líderes políticos, estamos decepcionados, desilusionados, pero también tenemos parte de responsabilidad, porque aún para votar se nota que no hay carácter del Señor. Oramos, como dijo una vez un pastor en un congreso en un país en Centroamérica, oramos para que no haya aborto en el país y sin embargo votamos por autoridades que están a favor del aborto. Oramos en contra de la ideología de género, pero votamos por personas que están a favor de la ideología de género. Votamos por personas oramos para que se frene la delincuencia, pero sin embargo estamos votando por personas que sabemos que tienen juicios pendientes por corrupción. Se nota que hay ausencia de carácter de Jesús en mucho del pueblo cristiano. Mis hermanos, nuestros hijos nos están viendo, nuestros hijos nos están observando. Si queremos formar el carácter de Jesús en ellos, nosotros tenemos que ser sus maestros. Nosotros tenemos que formarlos. Porque, hermanos, la maldad está a la puerta. Y la maldad los va a llevar a ellos a tomar decisiones equivocadas que luego nos va a causar un gran dolor. Es motivo de orar, ¿verdad? Es motivo de orar por nuestros hijos. Y como mencioné antes de empezar esta jornada del arte de ser padres, nunca es tarde para aprender. Como padres también debemos reconocer que probablemente no hemos sido modelos para nuestros hijos. Como padres debemos reconocer que probablemente ellos no han podido percibir en nosotros la gloria de Dios. De repente como padres debemos reconocer que nunca estuvimos sentados con nuestros hijos abriéndoles la palabra de Dios desde muy temprana edad. Pero nunca es tarde para reconocer y nunca es tarde para dar el primer paso. De repente ya tu hijo ya está casado, pero no es tarde, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra del Señor tiene poder. Nunca es tarde. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, en esta noche te pedimos perdón, porque probablemente no hemos instruido a nuestros hijos para que se forje en ellos el carácter de Cristo. Y Padre, te rogamos que tú nos des la oportunidad de ahondar en tu Escritura, en tus sagradas letras, y poder, Señor, sembrarla en el corazón de nuestros hijos, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes o ya adultos con familias. Nunca es tarde, Señor. Y Padre, te rogamos, Señor, que tú des mucha sabiduría a mis hermanos, si es que ellos no lo hicieron como a ti te agradó. Pero Padre, dale mucha sabiduría, porque ahora ellos quieren hacer como a ti te agrada, instruir a sus hijos, a sus nietos, Señor, también. Padre, gracias te damos por este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.